Agradeciendo inicialmente a la cooperativa por la invitación que nos hizo para traer a todos ustedes esta información acerca de la nutrición, la alimentación holística y consciente de las mascotas. También pues agradecer a todos los que están ahí detrás de sus pantallas para asistir a esta charla y bueno, al final esperamos que nos hagan preguntas y bueno, inicialmente vamos a comenzar con Nancy la presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Aló. Se escucha perfecto, profesor. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Margarita Alarcón, soy médica veterinaria de la Universidad Nacional. Yo trabajo con medicinas alternativas, con homeopatía y acupuntura. Muchísimas gracias por esta invitación porque nos parece muy importante en parte del tratamiento trabajar con la parte de nutrición animal. Vamos a compartir pantalla en este momento. Y empezó la presentación. Entonces, nuestra charla se llama Alimentación Holística consciente de las mascotas. La alimentación holística, el término holístico hace referencia a todo lo que tiene que ver con el ser, el medio ambiente, la nutrición, el entorno, su estado fisiológico, es ver al individuo como un total. ¿A qué se refiere esto? A que todos los seres vivos, incluidos los animales, las mascotas de compañía, se pueden ver afectados por el clima. Por el clima se refiere a si hace demasiado calor, si hace demasiado frío, si hay viento, si hay humedad, al entorno en que vive, si vive, hablemos en este momento de mascotas, si vive en la azotea, si vive en un patio, si vive dentro de la casa, su alimentación, si es una alimentación balanceada, si come concentrado, si come comida casera, si come una vez, si come 2 veces, al agua que consume, si consume todo el tiempo, si solamente tiene agua una vez por tiempo limitado. A su estado fisiológico se refiere a su edad, a su sexo, a su estado reproductivo, si está castrado, si es entero. Entero me refiero es que no lo han operado todavía. Si ha tenido crías, si no ha tenido crías, si está en estado gestante, a todo eso me refiero. Y a si presenta o ha presentado algún tipo de enfermedad. Entonces, por eso vemos al enfermo al paciente o al ser como un ser holístico. Hipócrates decía que la comida sea tu medicina. Para la medicina holística y la medicina tradicional china, la nutrición juega un papel muy importante en la salud. Muchas veces no hay necesidad de hacer un tratamiento con medicamentos cuando se empieza a presentar algún disturbio en la salud de la mascota, sino que haciendo una corrección en la comida ya podemos empezar a hacer un tratamiento con el tipo de alimento que le podamos hacer el cambio a la mascota. Los chinos clasifican los alimentos siguiendo las mismas teorías que rigen a la acupuntura, o sea, con la teoría del yin y el yang, la teoría de los 5 elementos de la naturaleza. La clasificación de los alimentos, entonces, para aplicar un tratamiento dietoterápico, el primer paso consiste en descubrir en los qué alimentos en la dieta actúan perjudicando o cuáles son beneficiosos para la mascota. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Cuando nosotros sentimos una necesidad de comer dulce o de comer un helado, en ese momento podemos mirar qué tipo de órgano puede estar afectado
o qué es lo que nosotros necesitamos para mejorar el estado anímico o el estado de salud de un órgano en el paciente. Los clasifica de acuerdo a la temperatura. No se refiere a la temperatura en grados centígrados, sino a la composición de la comida. Entonces los chinos hablan de una comida caliente, una comida tibia, una comida neutra, una comida fresca o una comida fría. Siendo caliente, digamos que como la pimienta, y fría como un mismo helado lo pueden considerar. Pero según se esté presentando algún cambio en la mascota, no se recomendaría, si hay exceso de calor, no se recomendarían comidas calientes ni frías, sino más bien tibias, neutras o frescas, o si hay demasiado frío en el paciente, se recomendaría una comida caliente. A eso es a lo que ellos hacen referencia con el tipo de naturaleza de la comida. La temperatura también se refiere al yin y al yang. El yin sería lo más frío y el yang sería un alimento caliente. Entonces caliente sería la pimienta, fría podría ser el perejil. Aquí encontramos los 5 elementos que trabajan en medicina china y lo vemos representados en, no sé si me funciona, aquí este rojo es el fuego. Ellos, los 5 elementos es como se organiza la vida, ¿no? Entonces la madera, de la madera crecen los árboles, crecen los frutos, de la madera se puede formar el fuego, o sea, la madera puede generar el fuego. El fuego convierte en cenizas la madera que va a la tierra y sirve como de abono. De la tierra se genera el metal. En la tierra nosotros podemos encontrar todos los tipos de metales que necesitamos. El metal sirve para que se encuentre el agua y el agua va a dar origen a la madera. Este es el ciclo de formación que tienen los chinos. El fuego tiene un sabor amargo, pero también lo que yo les decía al principio, como es algo holístico, entonces en este elemento de fuego encontramos lo que es el corazón y el intestino delgado. ¿Cómo sabemos nosotros que puede estar afectado un órgano en medicina china? Entonces digamos que el fuego hace referencia al corazón y al intestino delgado. Entonces, cuando está alterado, nosotros el sentimiento que rige es la alegría. Entonces, de pronto es demasiado eufórico, es demasiado, se pasa, se ríe por todo. En un perro lo vemos que juega demasiado. Entonces, ahí nos estaría indicando que en ese momento podría ser fuego. Si nosotros estuviéramos en un país donde se presentan estaciones, la estación que más convendría al fuego sería el verano, porque el fuego es calor, entonces a eso se refiere. El otro es tierra. El sabor es el dulce. El órgano sería el vaso y el estómago. Y la temperatura sería la humedad. En lo que nosotros podemos ver cuando se afecta serían los labios. Los labios pueden estar demasiado secos, entonces ese elemento estaría alterado y el animal estaría demasiado ansioso, entonces digamos que es el que camina de un lado para otro, no se puede quedar quieto, se acuesta, se levanta. Entonces así es como nosotros podemos ir dándonos cuenta. El metal, que es el sabor, es el picante. Aquí encontramos el pulmón. El órgano que nosotros podríamos ver es la nariz, entonces una nariz seca, con secreción nasal. La piel está también demasiado seca. El cabello es, digamos que insurto, o sea, como quebradizo. Ahí nos está indicando, digamos, que algún tipo de alteración. El riñón, que es el agua, y el sabor es el salado.
aquí el oído, las orejas, podemos ver alguna alteración a nivel de las orejas y también los huesos. Y la estación sería el invierno. Entonces, cuando hace demasiado frío, sentimos dolores de huesos. Lo mismo pasa con las mascotas, hay dolores de huesos. Después, pues ya viene la madera es verde, el sabor es ácido, el órgano que nos refleja cuando está enfermo, ese órgano son los ojos, y el síntoma es la ira. Hay demasiada ira. Se me olvidó decir, en el riñón es el pánico, ese gato o ese perro que se esconden, que les da miedo todo, que cuando ya llueve sale corriendo. Entonces, sí, por eso es que se llama un término holístico, porque nos va demostrando y van saliendo cosas para mostrar qué es lo que tenemos que trabajar y cómo lo tenemos que ir trabajando. Según las enseñanzas chinas, una dosis moderada de alimento de un determinado sabor produce un efecto tonificante en el órgano correspondiente, pero una dosis excesiva la puede perjudicar. Nos devolvemos a la otra. Aquí es el ciclo de creación. Entonces, por ejemplo, si nosotros comemos mucho dulce, le puede afectar tanto al pulmón como al corazón, o puede afectar directamente al riñón. No necesariamente nos va a alterar el estómago. Cuando comemos demasiado dulce se produce, digamos que la obesidad. Esa obesidad quiere decir que estamos reteniendo humedad, entonces no dejamos trabajar bien el riñón, que es el que lo va a eliminar. A eso es a lo que se refiere. Entonces, nosotros podemos consumir determinados alimentos que van a ser de gran utilidad para los órganos, pero si se los damos en exceso, puede dañar no solamente ese, sino que va a alterar otros órganos. Listo, muchísimas gracias. Quería decir, se me había olvidado, que dentro de los sabores, entonces el salado puede activar los riñones, y dentro de los salados podemos tener alimentos como la sal, como las algas. Dentro de los ácidos se pueden dar cuando hay una sudoración, cuando hay diarrea crónica, y eso sirve para tonificar el hígado. Dentro de los alimentos ácidos que ellos encuentran está el limón, la manzana. En el amargo, entonces va a eliminar calor, nos puede ayudar a eliminar la tos, nos puede ayudar a eliminar el vómito cuando se presenta. Entonces en este tenemos plantas que nos pueden ayudar, que es como el diente de león, también nos puede ayudar el coliflor. Un exceso de sal, de amargo, puede lesionar los huesos. Entonces hay que tener cuidado, vuelvo insisto, que aquí es todo medidito. El dulce, entonces, es para el vaso. Cuando se come demasiado dulce, se puede presentar masas, podemos encontrar masitas. Cuando hemos visto en nuestras mascotas como quistecitos, eso es que el vaso no está funcionando muy bien. Entonces, dentro de los alimentos que nos pueden ayudar a balancear y a que el vaso esté funcionando normal, está el cerdo y el pollo, que son alimentos tibios y neutros que nos van a ayudar. El picante es el que ayuda, digamos, que haya una sudoración. Cuando uno no puede sudar, nos ayuda. Entre esos tenemos el ajo y el perejil. Cuando hay exceso de yang, hay alimentos que podemos dar cuando hay exceso de llano, ¿sabes? Cuando hay demasiado calor, cuando se insoló, cuando tuvo una fiebre. Entonces alimentos que nos pueden ayudar está el pescado blanco, está el tofu, la remolacha. Cuando hay un exceso de frío, porque digamos que la temperatura no está adecuada, el organismo no está funcionando adecuadamente, para subir
O sea, para cambiar esa temperatura en el cuerpo podemos dar jengibre, zanahoria, pollo. Cuando hay un falso calor, entonces digamos que hay una deficiencia de yang, nosotros podemos dar canela, clavos, berenjena, papa y arroz que nos van a ayudar a mejorar o sea, que ese yin que está bajito nos empiece a subir. Y ese yang. Y para cuando está bajito el yin podemos dar remolacha, espinaca. Entonces, la combinación de todos estos nutrientes van a ayudar a la, que mejore la calidad de vida del paciente, o del paciente no, sino de nuestras mascotas. ¿Listo, Astrid? Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Astrid Rivera, soy médica veterinaria de la Universidad Nacional y pues me he dedicado a estudiar y a investigar sobre nutrición animal. Hice maestría, doctorado y postdoctorado en nutrición animal y últimamente estoy concentrada en la investigación sobre nutrición natural para mascotas. Entonces, les agradezco a todos los presentes que están viendo esta conferencia. Espero sea de su agrado y que nos dejen sus inquietudes al final. Entonces, voy a compartirles pantalla para iniciar. Bueno, entonces, para iniciar es muy importante, quiero concentrarme en el título de nuestra charla. Nuestra charla es Alimentación holística y consciente de las mascotas. Entonces es muy importante que diferenciemos qué es nutrición y qué es alimentación. Cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando de ingestión de alimentos. Esto no significa que el animal esté nutrido. Pueden estar ingiriendo una serie de alimentos desbalanceados que en ocasiones pueden conducirnos a lo que vemos aquí, que son animales obesos, o puede ser el otro extremo, que sean animales magros o delgados. En ocasiones también se pueden estar presentando o la ingestión inadecuada, sobre todo de micronutrientes, pueden estar degenerando en algunas alteraciones en las mascotas que no son evidentes. ¿Sí? En este caso, si el animal está consumiendo más energía y está llevando a la obesidad, podemos observarlo. En ciertas ocasiones no observamos las alteraciones si hay desbalance de nutrientes y se pueden degenerar a largo tiempo en alteraciones óseas o en otras alteraciones endocrinas. Entonces, ¿qué es nutrición? Lo ideal es que cuando estemos alimentando los animales, los estemos nutriendo. La nutrición es el consumo de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Carbohidratos, proteínas, macrominerales, microminerales como calcio, sodio, fósforo, etcétera, que estén acorde con las exigencias nutricionales. Es decir, que si yo tengo un animal o una mascota que está en crecimiento, es un animal que está formando sus huesos, que está formando su tejido muscular, le tengo que estar proporcionando un alimento que sea rico en proteína para formar esa masa muscular, que le esté dando una concentración adecuada de calcio y fósforo para formar sus huesos, más otros nutrientes. Entonces es muy importante saber que con lo que estamos alimentando a nuestras mascotas, los estemos nutriendo acorde con sus características, con su peso, con su edad, como vamos a ver más adelante. Para ello es muy importante que recordemos que las mascotas, en este caso si estamos hablando de mascotas, hablamos de perros y gatos, ¿cierto? Porque pues actualmente están apareciendo otro tipo de mascotas como cerdos o aquellos que tienen animales silvestres que no deberían tenerse, pero en fin. Entonces, vamos a concentrarnos en las mascotas convencionales que son el perro y el gato. Entonces, en el caso de los perros, hay que pensar que los perros son omnívoros, ¿sí? O sea, algo muy, muy importante que ya vamos a tener que empezar a aclarar
es que si bien tenemos perros y gatos y que ellos desde su origen, desde sus ancestros, eran carnívoros, ¿sí? En el caso de los perros, ellos provienen de los lobos y en el caso de los gatos, pues de los felinos salvajes. Estos, sus ancestros estaban en forma salvaje, tenían un tipo de alimentación, entonces ambos son carnívoros en su origen. Sin embargo, vamos a ver el caso del perro. El perro actualmente ya se clasifica como omnívoro. ¿Por qué? Porque inicialmente, si vamos a la historia de los perros, al ser el lobo, su ancestro, ellos, los humanos, cuando comenzaron después de ser nómadas y llegaron al sedentarismo, llegaron a zonas donde tenían que establecerse. Al establecerse, tenían que garantizar, antiguamente cuando eran nómadas, pues iban tomando sus alimentos, iban cazando o iban pescando, iban tomando frutos, iban tomando los alimentos de lo que les daba la naturaleza. Cuando el hombre llegó al sedentarismo, tuvo que establecerse en un lugar y garantizar por un periodo prolongado de tiempo su alimento. Al garantizar ese alimento, comenzó a sembrar. Al sembrar, tenía que almacenar ese alimento por un periodo prolongado para garantizar, garantizar su alimentación, ¿sí? Es decir, sembraban, le quedaba un remanente, lo almacenaban y en ese proceso comenzó a cocer los alimentos, ¿sí? Con la cocción y con la agricultura comenzaron a domesticar algunos animales, entre ellos el lobo. Cuando comenzaron a domesticar al lobo, hicieron una selección. Aquí ya vamos a ver dos tipos de alteraciones que generó el hombre en los perros. La primera, el hecho de que estuvieran seleccionando lobos. Esa selección, ¿cómo la hicieron? Comenzaron a ver aquellos animales que tuvieran un temperamento más dócil, ¿sí? Los lobos por naturaleza son agresivos, entonces fueron seleccionando aquellos más dóciles, dejándolos con características un poco infantiles. Esto se puede observar muy bien en trabajos que ha hecho la profesora Temple Grandin en Estados Unidos, que ha estudiado mucho sobre la evolución y el comportamiento animal. Entonces, seleccionaron estos lobos que eran más dóciles y al hacer esa selección, genéticamente hicieron que ese lobo alterara su sistema nervioso y de alguna forma fueron eliminándose algunos, o más bien no expresándose algunos genes de agresividad y ya comenzó esa selección. Entonces, esa fue una primera alteración que se hizo genéticamente en el comportamiento de los actuales perros. La segunda fue el hecho de que ellos hubieran comenzado a sembrar, que cocinaban los cereales, las sobras comenzaron a dárselas a los perros. Es por esto que actualmente actualmente se reconoce que son omnívoros. Pues en su fase salvaje los lobos pues cazaban presas y estas presas eran ricas en proteína, en grasa, que era básicamente lo que consumían. Pero entonces ya al recibir cereales comenzaron a diversificar su alimentación y esto ¿qué hizo? Genéticamente también el perro alteró algunos genes que controlan el metabolismo, principalmente a nivel del consumo de almidones. Entonces desarrolló a nivel intestinal enzimas que permiten la asimilación o la degradación de almidones. Cuando hablamos de almidones nos estamos refiriendo a papa, arroz, lentejas, etcétera, ¿sí? Entonces, actualmente ya reconocemos que los perros son omnívoros. Sin embargo, esto no significa que podamos darle toda la comida
que comemos nosotros, que nosotros seres humanos también somos clasificados como omnívoros. Los perros guardan algunas características de los carnívoros, de sus ancestros los carnívoros. ¿Qué características? Ellos necesitan de la proteína animal, perdón, necesitan de la proteína animal para que sea más efectiva la digestión a nivel del estómago. Solo con la presencia de colágeno que encontramos en la proteína animal, las enzimas que están en el estómago, o el pH, más bien el pH intestinal, llega a un nivel adecuado para hacer la digestión, ¿sí? Entonces, el colágeno es importante para que haya buena digestión de proteínas a nivel del estómago, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Adicional a eso, como mantienen algunas características de carnívoros, hay algunas enzimas que a nivel hepático los perros no las tienen. Entonces, por eso hay algunos alimentos que no pueden ser suministrados, que consumimos nosotros y que las mascotas, y que a veces se les da a las mascotas. ¿Qué alimentos? Los chocolates, maní, nueces, cebollas, entre otros. Bueno, en el caso del gato, el gato no es carnívoro estricto. ¿Cómo fue la evolución del gato? El gato históricamente también acompañó al hombre, pero en este caso ese acompañamiento fue para el control de plagas. Se dice por ahí en algunos documentos que el gato acompañaba en viajes largos en barco a las personas que hacían ese tipo de viajes, y pues ellos llevaban alimentos en el barco. Entonces, en los lugares donde almacenaban los alimentos, pues obviamente iba a haber presencia de roedores. Entonces los gatos hacían este control de roedores. Entonces esto permitió que ellos mantuvieran sus características como cazadores, ¿sí? Adicionalmente, pues el premio que se les daba por hacer este trabajo de caza era premiarlos con pescado. Entonces, por eso es que ellos tienen también cierta preferencia también por el pescado, ¿sí? Sin embargo, cuando fue domesticado el gato, el hecho de que comenzó también a suministrársele algo de alimento humano hizo que genéticamente se hiciera una selección donde ellos no son capaces de sintetizar algunos aminoácidos, en este caso como la taurina, o algunos otros ácidos grasos importantes, y por eso también es importante actualmente suministrarlo en la dieta. Entonces ya aclaramos que perros y gatos tienen un origen, tienen una evolución, y que pues hay que respetar ese origen que tienen. Entonces, hablando de la alimentación holística, es muy importante, primero, evaluar que hay varios factores que me están afectando esa homeostasis o ese equilibrio, ese balance en el animal para que esté saludable. Entonces, hablamos inicialmente del ambiente y manejo, que es importante entonces respetar comportamiento y hábitos diferenciados entre caninos y felinos, que está muy asociado a lo que les acabé de hablar. Entonces hay que respetar su comportamiento. Dentro del comportamiento de los perros es muy importante, como ellos eran gregarios, ¿sí? Les comían en manada. Entonces, si ya actualmente que ellos viven en compañía de los seres humanos, pues para el perro, y si se tiene otro perro, es muy importante la compañía en el momento de las comidas. Mientras que los felinos, pues ellos necesitan su espacio y necesitan como su privacidad para comer. No son muy dados a que alguien esté con ellos, ni que los esté presionando para comer. Otro factor muy importante es el agua. ¿Sí? El agua, y si bien hay información que aquí yo les voy a mostrar a ustedes, que está científicamente comprobada, en la medicina holística y en la medicina natural,
pues hay información que si bien no está científicamente comprobada, eso no significa que no funcione. Y este es el caso del agua, o porque quiero hablar de esto en el agua. Resulta que las células, cualquier célula de cualquier ser vivo, en un 65 a 70% es agua, ¿cierto? Y cada ser vivo, independiente de la especie, está conformado por millones de células. Cada una de estas células requiere agua. Entonces, la calidad del agua es muy, muy, muy importante, ¿sí? Porque si vamos a pesar un animal, 70% de su peso es agua, ¿sí? Entonces, la calidad que le proporcionemos y la cantidad es importante. Si bien en cantidad, pues en la consulta normal no hay preocupación porque normalmente los compañeros de las mascotas pues dejan o dan agua a voluntad, ¿sí? Pero importante la calidad. Y en esto yo quiero hacer énfasis que actualmente hay algunas, como les digo, no está científicamente comprobado, pero sí se ha mostrado que solarizar el agua, permitir que el agua vuelva a obtener la energía del sol y dejarla reposar, tomar un poco de agua de la llave, dejarla reposar y solarizarla, por un lado permite, si bien en grandes ciudades como lo es Bogotá, donde se adicionan algunos químicos para potabilizar el agua, entonces al reposarla y al solarizarla, permite que se evapore algunos de estos químicos, como lo es el cloro, ¿sí? Aparte que está ganando energía. Y en medicina holística, parte de la homeostasis o el equilibrio de un ser vivo está dado por el nivel de energía de la célula. Entonces, por este lado, ya le estamos proporcionando energía a ese ser vivo, ¿sí? Ahora, en el caso de las mascotas, la mayor parte del alimento que reciben es concentrados. ¿Qué significa que sea concentrado? Como su nombre lo indica, pues todos los nutrientes están ahí concentrados, pero están secos. Y el procesamiento de los alimentos, y más cuando se almacenan durante mucho tiempo, hace que la energía vital de ese alimento se pierda. Entonces aquí el agua juega un papel importante para devolver la vitalidad al alimento, ¿sí? Siendo el agua un nutriente muy importante. Agentes exógenos, ese es otro factor que es muy importante. Si bien los nutrientes que nosotros pensamos o la alimentación pensamos que solamente se toma por la boca, ¿sí? Que entra al sistema digestivo, se absorbe, va al hígado, se distribuye y cumple diferentes funciones, pues ya vemos que hay otros órganos que también están nutriéndose, entre comillas, como lo es la piel. Cualquier sustancia que entre en contacto con la piel va a ser absorbida y esto va a causar un efecto ya directo sobre las células, ¿sí? En este caso, sobre las células de la epidermis. Entonces, esto es un tipo de nutrición, ¿sí? Entonces, es muy importante que esas células de la piel pues sean protegidas, y para eso es muy importante ver qué tipo de sustancias químicas se le están aplicando a los animales. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchos de los animales que actualmente algunos casos que se presentan de alergenicidad pueden estar muy asociados también al tipo de champú, a esas sustancias que entran por la piel, al jabón, a veces perfumes. Otras cosas que es muy importante es no antropomorfizar al animal, ¿sí? Pensar que porque a nosotros nos gusta el perfume, que los animales tienen que ser perfumados, que se les tiene que pintar las uñas, esos son químicos y está causando un bloqueo a nivel de las células en el caso de las uñas, ¿sí? Y ya, entonces finalmente otro factor en esa alimentación holística, ya nos vamos a concentrar al alimento. Entonces tenemos que evaluar qué tipo de alimento, qué cantidad, qué ingredientes tiene, horarios de alimentación y suplementos. Antes de pasar, me voy a tener un poquito a suplementos.
porque esa es otra moda. Y si bien gracias al internet, aquí haciendo un paréntesis, gracias al internet, gracias a las redes, puede uno hacer este tipo de charlas donde llega a muchas personas y en un horario, o en los horarios que sea, puede uno ya estar entrando al hogar de alguien a participar o a dar cierto tipo de información. Pero por internet circula mucha información, que a veces no es información, es desinformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que se crean modas, la gente las va replicando y ahí es donde yo también quiero llamar la atención de que la alimentación debe ser consciente. Y si es consciente, debemos de tomar decisiones que estén argumentadas, que estén profundizadas, no por el voz a voz. Que alguien me dijo, ay, mire, yo le di este suplemento al perro y me pareció buenísimo y listo, venga, yo se lo doy. No, los suplementos pueden ser dados en situaciones específicas, ¿sí? Y que sean también medicados. Si un alimento está bien balanceado, si mi animal está en buenas condiciones, tengo a mis mascotas saludables, el alimento ya lleva todos los nutrientes necesarios. No hay necesidad de suplementarlo. Yo tengo el caso de un paciente que uno sabe que todos los compañeros de las mascotas hacen con todo con la mejor voluntad, ¿sí? Pero ahí va el tomar decisiones que sean conscientes, bien informadas. Entonces él hizo una suplementación a su cachorro que además lo estaba alimentando con dieta BARF, después hablamos de la dieta BARF. Dieta BARF más suplementación, un cachorro. ¿Qué pasó? Se hizo un desequilibrio de calcio y fósforo y con el paso del tiempo pues condujo a problemas osteoarticulares. Entonces, los suplementos normalmente ¿qué son? Minerales, vitaminas, pero los minerales, principalmente el calcio, donde haya un desequilibrio en el calcio, el organismo va a tomar ciertos caminos metabólicos en el metabolismo que cuando se suplementa demasiado calcio, el organismo lo está registrando como que hay mucho y no lo necesito, entonces después deja de absorberlo, pero cuando deja de absorberlo, entonces, y no se sigue suministrando el suplemento, el organismo va a tomar mano de las fuentes de calcio que tiene en el cuerpo, que son los huesos, y a largo plazo eso puede inducir a problemas osteoarticulares. Entonces, ojo con la suplementación. Entonces, ahora sí, vamos a entrar con la alimentación holística consciente de las mascotas. Yo les quiero mostrar a ustedes inicialmente cuál es para mí la elección a conciencia, el escenario ideal en la nutrición de las mascotas actual. Primero, una dieta natural, balanceada. Natural, sí, natural. Si bien hay concentrados que están muy bien balanceados, hay concentrados que hacen bastante trabajo de investigación para suministrar un alimento muy bien elaborado. Sin embargo, ya estamos observando que estos alimentos finalmente están durante mucho tiempo almacenados, ¿sí? Y actualmente, bueno, ya están saliendo algunos que están libres de aditivos, pero generalmente para que duren almacenados durante tanto tiempo un alimento necesita de aditivos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué implicaciones pueden tener los aditivos en el animal, ¿sí? Entonces lo ideal sería volverlo a lo natural, pero balanceado por un profesional, porque es que también en internet, y ya ahorita les muestro unos resultados, salen muchas dietas, la gente lo hace y a largo plazo hay desequilibrios y ya empiezan a presentar enfermedades los animales por esos desequilibrios. Libre de alimentos transgénicos y químicos nocivos.
de alimentos transgénicos. ¿Qué son los transgénicos? Para aquellos que no sepan qué es un alimento transgénico, el alimento transgénico es, vamos a pensar en un arroz. El arroz tiene una secuencia en su ADN, ¿sí? Entonces se le introducen genes, ¿para qué? Para que ese arroz sea resistente a plagas, a herbicidas, ¿sí? También para que haya mayor producción. Pero ¿qué sucede con esa genética? ¿Sí? Esos genes, cuando ese alimento transgénico es consumido, ya se ha observado que también puede tener alteraciones a nivel gastrointestinal, ¿sí? Puede alterar, si bien porque algunos genes provienen de algún tipo de bacterias, ¿sí? Entonces pueden alterar las bacterias gastrointestinales, ¿sí? O también, como es un gen que va a codificar una proteína nueva para resistir una plaga y se consume ese alimento, es un tipo de proteína que nuestro organismo no la conoce bien y la reconoce como extraña y puede desarrollar también alergenicidad. Entonces, esos alimentos transgénicos se ha demostrado que tienen problemas, pues no se conoce, ahí hay una discusión con aquellos que los defienden y con otros que no. Sin embargo, hay países que definitivamente dentro de la alimentación animal no usan los alimentos transgénicos y debería ser obligatorio mostrar dentro de los ingredientes de un concentrado si están usando o no alimentos transgénicos. No BARF. El alimento BARF, bueno, ya ahorita más adelante les voy a hablar de esto. Y de libres de químicos y nocivos como BHA, BHT, también vamos a hablar ahorita, ya enseguida. Que el alimento tenga una densidad energética adecuada, ¿sí? Adecuada, acorde entonces con el animal, ya decíamos, si es un animal adulto, si es un animal que hace una actividad física, que es el compañero de un atleta, pues va a tener un gasto energético mayor, o si es el compañero de una persona de la tercera edad que permanece todo el día en el apartamento, que no, esa mascota no sale mucho, entonces debemos de dar el alimento acorde con esa densidad energética o esos requerimientos energéticos. Agua de calidad solarizada, ya lo dijimos. Ambiente y manejo que brinde bienestar. Y lo ideal también, les estoy mostrando por eso, mi escenario ideal en la nutrición de mascotas. Empaques biodegradables, debemos crear también conciencia en eso, ¿sí? ¿Cuántos empaques se están generando que son, en ocasiones son plásticos y en los cuales está almacenado el alimento? Entonces, es importante ya tomar conciencia a todo nivel. Entonces, esas dietas deben ser balanceadas. ¿Cómo se balancean esas dietas o quién rige el balanceamiento de esas dietas? Existen varios grupos de investigación, pero digamos que los que más usamos, o en mi caso, mi escuela es de la NRC de Estados Unidos, que es un grupo que se encarga de evaluar entonces esos requerimientos nutricionales para perros y gatos, y acorde con ello pues se hacen el balanceo de las dietas pues precisamente para que no haya exceso ni deficiencia de algún nutriente. Entonces, aquí ya entramos a hablar de la dieta BARF. No BARF, no BARF. Si bien aquí también puede haber otra discusión, hay grupos de personas que defienden la comida BARF. Sin embargo, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales ya tiene una postura frente a estas dietas, y es que traen mucho riesgo para los animales. Para que no esté relacionado que es la dieta BARF, entonces acá es un acrónimo del alimento que es comida cruda biológicamente apropiada. ¿De dónde surge? No tengo claridad muy bien de dónde surgió este tipo de alimento, pero los defensores de este tipo de alimento hablan que los animales eran salvajes, comían carne, se alimentaban de venaditos, en fin, y que esa comida era cruda, que no la cocinaban, que
que ellos son carnívoros, ¿sí? Entonces, primero, ya vimos que los perros son omnívoros, los gatos sí son carnívoros estrictos, pero, ¿qué sucede? Y acá ellos mismos bien lo dicen, no dar esta dieta cruda a los animales porque tiene riesgo de enfermedades. ¿Qué enfermedades? Principalmente la contaminación con bacterias. Bacterias como cuáles, Salmonella, Campylobacter, entre otras. Ya aquí en Colombia y en otros países hay trabajos donde uno encuentra como animales que fueron alimentados con comida cruda se contaminaron con salmonelas o Campylobacter, ¿sí? ¿Qué sucede? Para que el alimento, realmente no es que sea malo darle comida cruda, ¿sí? O sea, ustedes van a darle a un perro un pedacito de carne cruda, se lo come con todo el gusto. Pero, ¿cuáles son las implicaciones a nivel microbiológico? Que para que esta comida se dé adecuadamente, tiene que mantenerse más o menos en un ambiente estéril. Y ya estamos viendo con lo que estamos viviendo actualmente y todo el mundo ya está teniendo más conciencia de que estamos rodeados de microorganismos y esos microorganismos están en todas partes, o sea, esos no van a desaparecer, esos están ahí. Entonces tenemos que tomar algunas medidas, ¿sí? Entonces ese alimento tendría que estar prácticamente en congelación o en refrigeración para ser suministrados. Pero ya vimos que en el caso de los perros, ellos ya cambiaron su comportamiento, los volvimos omnívoros, les cocinamos la comida, a ellos les gusta la comida tibia, ¿sí? Entonces, no se va a guardar la cadena de frío adecuadamente. Aparte de eso, a ellos no les gusta comer frío. Entonces, si no se guarda la cadena de frío y si yo coloqué o tomé la carne en mis manos, ya hay un nivel de contaminación y con el tiempo las bacterias empiezan a multiplicarse de una manera exponencial. ¿Qué significa eso? Que ahorita hay 2, en 20 minutos hay 4, en otros 20 minutos hay 8 y así comienzan a multiplicarse y son muchas las que hay en el ambiente. Entonces, la comida BARF, mi postura y la de muchos veterinarios y la de la Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales, la Asociación Mundial, es de no dar comida BARF, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Ahora, también hay gente que está comercializando comida BARF, pero puede ser que sea cocinada. Entonces están usando un término que no es el adecuado, ¿sí? Deberían de utilizar otro nombre porque la gente tiene muchas dudas con respecto a que la comida BARF o no lo tiene muy claro. Libre de químicos nocivos. Bueno, vamos a agilizar aquí porque creo que esto es de 1 hora, entonces vamos a agilizar un poquito más. Libre de químicos nocivos. ¿De qué químicos nocivos? Entonces estos, si ustedes ven aquí, hay 2 antioxidantes que son preservativos del alimento. Que hacen estos antioxidantes? Pues como las dietas de animales y principalmente de mascotas son ricas en grasas, estos hacen que esa grasa no se oxide y el alimento no vaya a entrar en rancidez, ¿sí? Entonces principalmente este BHA, BHT se adicionan en las dietas, pero ya vamos a ver qué están ocasionando estos 2 antioxidantes. Y de tartrazina, que son colorantes, esos rojos muy fuertes, verdes muy fuertes, todos esos colorantes ya se está demostrando también que tienen efectos sobre la salud animal. Entonces es muy importante verificar que estén libres de estos químicos nocivos. Además, otra cosa que es muy importante reconocer es que los alimentos de los animales, ellos lo que quieren es calidad. A ellos no les interesa si es rojo, verde. No, eso ¿quién lo hace? Nosotros porque, no sé, queremos verlos rojos, verdes, no sé. Entonces, es algo que también hay que ir cambiando. Hay que tomar decisiones en conciencia por el bienestar del animal, no por lo que me guste a mí. Entonces, aquí les muestro que SBHA y SBHT, ya que hay 2 trabajos científicos donde muestran los posibles efectos de estos antioxidantes como disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son sustancias exógenas que alteran el sistema endocrino. El sistema endocrino
comanda todo. Las hormonas comandan todo. Entonces, si nos están alterando las hormonas, nos pueden estar alterando el metabolismo de grasas, el metabolismo de carbohidratos, a nivel reproductivo también pueden haber alteraciones, ¿sí? En humanos está asociado a alergias, entre otros. Entonces, es muy importante entonces ya tener claro esto. Aquí hay otro estudio, entonces, donde muestra que pues, está causando irritación en la piel, alergias, esto en humano, daño grave en aparato digestivo de cerdos, monos o cáncer en animales de laboratorio. Entonces, fíjense que es muy importante ya tomar cuidado con esto. Entonces, ese para mí era el escenario ideal, ¿sí? Entonces, alimento natural, libre de químicos, libre de transgénicos, comida, elecciones conscientes, ¿no? ¿Cuál es el escenario actual? ¿Sí? Pues tenemos concentrados, ya vamos a ver que hay una gama de concentrados en el mercado, ¿sí? Que, como les decía, hay unos concentrados de alta gama y unos concentrados que son hechos de una forma no tan segura para la salud de los animales. Entonces, ¿cuál es la elección a conciencia que debemos hacer cuando vamos a alimentar a las mascotas? Revisar ingredientes, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente lo que yo ya les mostré y ya quiero que sea como una tarea los que están ahí, tienen mascotas, es no revisen el alimento. Sí, yo sé que lo primero que se revisa es el precio, eso es muy importante, ¿sí? Eso manda en la elección que yo voy a hacer del tipo de concentrado. Pero adicional a eso, entonces revisar ingredientes para evitar que tenga la presencia de algunos de estos químicos. Libre de transgénicos, que sería lo ideal, sin embargo aquí en Colombia todavía no tenemos, que yo sepa, y en nutrición animal, una reglamentación donde obligue a reportar si están usando ingredientes, alimentos transgénicos en las dietas, libre de estos antioxidantes, BHA, BHT y colorantes. Es decir, entre más natural sea el color del concentrado que ustedes estén utilizando es mejor. No tienen por qué estar usando concentrados con esos colores vivos, porque créanme que ahí ya, eso es sinónimo de que hay químicos que no son tan benéficos para la salud del animal. Lo mismo con los snacks. Si ustedes ven algunos snacks, también tienen unos colores fuertes. Hay que revisar los ingredientes, ¿sí? Porque hay colorantes que se están utilizando actualmente que pueden ser naturales. Entonces, es muy importante revisar ingredientes. Que tengan la densidad energética adecuada. Ya ahorita les hago un ejemplo sobre eso. Entonces, volver agua de calidad solarizada, ambiente y manejo que brinde bienestar al animal. Con respecto a eso, también es muy importante que nosotros respetemos el comportamiento de la mascota, respetemos sus horarios de alimentación, no les alteremos su rutina. Con esta cuarentena muchos perros alteraron su rutina, muchos gatos alteraron su rutina. Es más, uno de los factores estresantes de ambiente y de manejo fue la presencia de los dueños de los gatos. Esa fue un factor muy estresante que alteró el consumo de alimentos. Y eso lo sabe muy bien mi querida colega Nancy, que hemos visto casos. Entonces, el gato es un animal que le gusta comer solo, que le gusta comer en su lugar y tiene sus horarios ya definidos de alimentación. El gato, a diferencia del perro, él come varias veces al día porque su tracto digestivo es más pequeño, necesita comer poca cantidad, pero muchas veces al día. A diferencia del perro, que el perro le podemos dar una sola vez al día y su estómago es flexible, entonces puede mantener ese alimento 24 horas haciendo digestión, no hay necesidad de 2, 3 veces. Pero bueno, si ya desde el inicio se manejó dándole 2 o 3 veces al día, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces eso hay que respetarlo. Sin embargo, con esta cuarentena y en el caso de los gatos sufrieron mucho por la presencia de sus dueños acosándolos para comer, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Otra cosa que también es muy importante en la alimentación o cuando se hace algún tipo de cambio de rutina, que si viajamos o que si se va alguien, los animales ellos entienden, ¿sí? Ellos entienden, entonces hay que informarles.
hasta que hay que informarles que va a haber ese cambio de rutina, ¿sí? Porque muchos también se estresaron porque, por esos cambios. Antes estaban acostumbrados a salir, hubo gente que tal vez por temor a salir no sacaron a las mascotas, ya se les alteró la rutina, ¿sí? Y eso también tiene efectos sobre la alimentación, ¿no? Y incluso, si se cambian hábitos como esos, pues el animal ya no va a necesitar tantas calorías diariamente porque está dejando de hacer actividad física. Y si yo le mantengo la misma cantidad de alimento, cuando antes hacía mucha actividad física, y si esta alteración es por mucho tiempo, entonces eso me puede inducir a que el animal vaya a ganar peso. Entonces aquí quiero también traerles, para mostrarles un poquito y explicarles un poquito sobre la densidad energética de los alimentos, porque es muy importante tenerla en cuenta. Cuando se selecciona un alimento y cuando yo cambio de concentrado por alguna circunstancia, debo evaluar cuáles son las características no solo nutricionales de ese alimento, sino, como les decía, esos ingredientes que tienen. Revisar siempre las etiquetas en ese sentido. Ingredientes y composición química. Entonces traigo aquí un ejemplo sencillo. Este es un alimento X y un alimento Y. El alimento X tiene una densidad energética de 3.839 kilocalorías, ¿sí? Entonces, esa es la cantidad de energía que tiene el alimento, que en perros se trabaja con energía metabólica, ¿sí? La energía es un tipo de energía, para no entrar mucho en detalles en ello. Y este alimento Y tiene 3.745 de energía metabólica, ¿sí? El primero tiene este extracto etéreo, que es sinónimo de grasa, de 12%, y este otro tiene, perdón, aquí la pantalla no me deja ver, bueno, este tiene 16, si mi memoria no me falla, 16%, ¿sí? Con respecto también a la materia mineral, porque estoy señalando estos dos. Este primero, el alimento X, tiene 6.8 y acá el que ustedes observan en su pantalla, alimento Y, tiene 7.5% de materia mineral. Entonces, si bien son dos concentrados para adultos porte medio, la densidad energética es diferente, la cantidad de grasa es diferente y la cantidad de materia mineral es diferente, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene eso? Una de las implicaciones, y que por eso también llamo la atención a revisar ingredientes, es porque cuando yo tengo ingredientes que tengan más proteína vegetal, por lo general van a tener más materia mineral. Los vegetales tienen más minerales que la proteína animal, ¿sí? Entonces, esto a largo plazo también puede tener algunas implicaciones, y más si yo ya estoy teniendo pacientes o perros que pueden tener una predisposición a sufrir de cálculos. Si yo le doy concentrados ricos en materia mineral, voy a acrecentar ese problema en mi mascota. Entonces es muy importante evaluar eso, ¿sí? Otra cosa, si yo ya tengo mi animal que también tiene predisposición a aumentar de peso, ¿sí? Ya tiene una tendencia a la obesidad, y voy a seleccionar un concentrado con alto porcentaje de grasa, entonces voy a inducir aún más ese problema en la mascota. Entonces es muy importante eso. Ahora, aquí voy a mostrarles un ejemplo de un cálculo de requerimientos de energía para un animal, ¿sí? En este caso es un perro que tiene 20 kilos, ¿sí? Es adulto, es de una raza X, ¿sí? No vamos a entrar ahorita en esos detalles. Tiene una actividad física X. Hay muy importante evaluar la condición corporal, es decir, qué tanta grasa tiene ese animal y su estado fisiológico. Puede ser un adulto, pero puede ser un adulto, no, en este caso el estado fisiológico lo deberíamos asociar. Entonces, si es adulto, o si es un animal en crecimiento, o si es un animal gestante, o si es un animal lactante, va a tener entonces diferentes requerimientos. Entonces, con base en estos datos,
yo puedo estar, se hace con una ecuación, se calcula la cantidad de energía que requiere el animal diariamente, energía metabolizable, y con base en la concentración de energía del concentrado, pues uno determina para ese individuo cuánto debería estar consumiendo. Entonces, para el alimento XS y para ese perro con 20 kilos, que es un adulto con actividad física relativamente media, ¿sí? Es un animal que sale, lo sacan 2 o 3 veces a caminar, entonces ese animal debería estar consumiendo 320 gramos. Para el alimento Y, 328 gramos. Si bien la diferencia no es mucha, aquí les hice otro cálculo. Si yo inicialmente compré el alimento y por las indicaciones o yo llego y hago un medio cálculo, entonces me dice, no, voy a darle esta cantidad, que uno sabe que la gente tampoco mide exactamente la cantidad de alimento que le está dando a su animal, que esa es otra de las recomendaciones. Debería tenerse un peso aproximado de la cantidad que yo le estoy dando diariamente a mi animal. ¿Por qué? En ocasiones, si el animal entra en anorexia por más de 2, 3 días, está disminuyendo el consumo de alimento, entonces si yo les digo, ¿cuánto consumía? No, 300 gramos. ¿Y cuánto está consumiendo ahora? No, 300, 290. Entonces, bueno, todavía no está en una cantidad muy exagerada, pero si ya está en 250 por más de 3 días, ya estamos viendo que hay un problema, ¿sí? Entonces, estos datos nos orientan mucho mejor para saber que si realmente el animal en estos momentos está en anorexia, ¿sí? O está entrando en un problema anoréxico. Entonces, es importante, debería tenerse la cantidad exacta de alimento que se está dando al animal. Entonces, bueno, en nuestro ejemplo, ese animal estaba consumiendo 328 gramos. Cambié de concentrado y me fui para el alimento X, que con esa densidad energética pues requiere menos cantidad, 320 gramos, pero yo mantuve la misma cantidad, o sea, no me cercioré que si cambié de concentrado, que si la densidad energética es diferente, pues le debo disminuir un poco. Entonces, esos 8 gramos, ¿sí?, que está consumiendo de más, por 30 días ya son 240 gramos al mes, por 12 meses 2.880 gramos. Y si yo evalúo según la densidad energética de ese animal al año, está consumiendo 12.056.32 kilocalorías de más, ¿sí? Entonces, esto ya puede estar entonces induciéndome a ganancias de peso, ¿ok? Con el tiempo, pues también eso se traduce en algunas otras alteraciones orgánicas. Lo ideal es que mantengamos entonces, midamos la cantidad de comida, que si cambiamos el concentrado, se haga el ajuste acorde con el concentrado. En el mercado existen una gama de concentrados que son catalogadas como super premium, premium, estándar y económicos. ¿En qué varía o por qué se han clasificado en estas categorías? Es de acuerdo a la formulación, que si es fija o variable, ¿sí? Fija, ¿qué quiere decir? Que si yo les digo a ustedes, este concentrado tiene pollo, tiene arroz, tiene zanahoria, siempre va a tener pollo en la misma cantidad de arroz y zanahoria, ¿sí? Cuando es variable, puede tener pollo, pero si el pollo está caro y entonces yo tengo la opción de ponerle soya, le meto soya y la mitad soya y la mitad pollo, ¿sí? Pero si después la soya subió, entonces me dan la opción de colocarle algo de sorgo, más otro tipo de cereales, más harina de residuos de aves, entonces yo le adiciono eso y voy compensando, ¿sí? Voy compensando a la misma cantidad de proteína, pero los ingredientes van variando. ¿Esto qué implicaciones tiene? Una, la digestibilidad. En estos que son fijos, la digestibilidad es alta. ¿Por qué? Porque los ingredientes que se están utilizando normalmente son de buena calidad y esto implica que lo que está consumiendo el animal, es decir, si consume 100 gramos, 90 gramos van a ser absorbidos. Cuando son de baja digestibilidad, sobre todo cuando se mezcla con muchos cereales, entonces si el alimento
si consume 100 gramos, muy seguramente solo va a absorber 60 gramos y esto ya va a tener alteraciones en la ganancia de peso o en los nutrientes que están siendo absorbidos. Y por otro lado, pues también va a tener, como ya les había mencionado, en la medida que tenga más cereales, va a tener mayor concentración de minerales, y los minerales a largo plazo, dependiendo del tipo de mineral que se esté concentrando, esto puede generar en cálculos ya sea hepáticos o renales. Entonces, como les decía, una de las elecciones conscientes que se deben hacer, y yo los invito a ustedes, no solamente en el alimento para sus mascotas, sino en nuestro alimento, revisar muy bien las etiquetas, en la lista de ingredientes. Una de las tareas que colocamos a nuestros pacientes que son tratados con medicina holística, y yo siempre les pongo la tarea, es que me lleven la lista de ingredientes del concentrado que están utilizando y tener también el registro de qué concentrados han utilizado, ¿no? Porque a veces dicen, no, este lo llevó un mes y antes fue tal otro y antes fue tal otro y tal. Entonces eso ya tiene un histórico y ya va a tener un remanente, porque nutricionalmente los efectos de una elección inadecuada de alimento no se ven a corto plazo, se tienden a ver a largo plazo, ¿sí? Entonces también muy importante, lo ideal sería mantener un concentrado constante, ¿sí? O como les decía, mi ideal, nuestro sueño, el sueño mío de Nancy, es que se vuelva a las dietas naturales balanceadas. Entonces, revisar concentrados. Aquí yo les traje ejemplos de algunos concentrados que me han llevado algunos pacientes. Entonces, mire, vea, BHT, BHA, antioxidantes. Aquí la densidad energética, la cantidad de grasa que tiene este concentrado es muy alta, y es un animal que en este caso comparten alimentación con un animal que está delgado y con otro que está pasado de peso. Entonces este que está pasado de peso consumiendo esa cantidad de grasa, pues no le va a ayudar, y a largo plazo puede tener efectos. Este otro concentrado. Entonces revisando aquí ingredientes, pues si vemos la gran cantidad de cereales, y pues realmente no veo aquí proteína de origen animal verdadera, no, harina de vísceras de aves, pues es en parte, pero no sabemos qué porcentaje, pero tiene muchos cereales, sí, tiene poca proteína animal. Y recordemos que si decimos que son omnívoros los perros, pero provienen de los carnívoros, ellos requieren dentro de su alimentación la presencia de proteína de origen animal en un porcentaje. Y también tiene BHA, BHT, para que ustedes observen, ¿sí? Si bien ahorita ya hay líneas de concentrados que se dicen naturales, entonces que están libres de estos aditivos, libres de alimentos transgénicos, de ingredientes transgénicos. Entonces, revisar ingredientes. Otra cosa que quería mostrarles a ustedes y también que es muy importante, además de que ustedes registren el peso de lo que le están dando a sus animales, la cantidad de alimento que diariamente le están dando a los animales, registrar periódicamente el peso también es muy importante. Este trabajo, que es de 2007, pero es muy interesante porque muestra aquí en el eje de la X, muestra la edad, esto es en perros, la edad hasta aquí, hasta 14 años de los perros, y aquí en el eje de la Y está registrado el peso corporal de los animales. Aquellos animales que estuvieron por encima, esta línea de acá indica, que estuvieron por encima de su peso corporal en casi toda su vida, ¿sí? Es decir, que tendieron a la obesidad o al sobrepeso, tuvieron una longevidad menor. Estos animales aquí comienzan a perder masa magra, es decir, músculo, cuando entran a la geriatría, a la edad senil, y estos murieron un año antes que aquellos que mantuvieron relativamente constantes y no tuvieron sobrepeso, tuvieron un año más de vida, ¿sí? Entonces eso está mostrando que también el mantener el peso de los animales permite longevidad.
y más pues si son nuestros compañeros y los queremos tanto, pues queremos que nos acompañen durante mucho tiempo, pero en forma saludable. Entonces, otra recomendación, mantener el peso adecuado, control periódico de peso y control de la calidad de alimento consumido. Entonces, esto a grandes rasgos era lo que les quería compartir, y entonces como conclusión o como mensaje final, tomar cada decisión consciente pensando en el respeto hacia cada especie animal, porque en este momento nos enfocamos en mascotas, pero estamos viendo, y el otro día estaba leyendo un artículo revisando cómo las llamas en el Perú, que son animales que relativamente se conoce muy poco sobre su sistema digestivo y se han sacado de su zona donde normalmente habitaban y se han llevado a ciudades y no se conoce muy bien sobre su sistema digestivo y se les da otro tipo de alimento y muchos de ellos mueren por cólicos y por estar suministrando el alimento que no es adecuado para ellos, además que están en un ambiente que no es el de ellos, son muchos factores estresantes y mueren por que alguien quiere tomarse una foto ahí, ¿sí? Que no sé también de dónde salió esa idea. Entonces, fíjense que es respetar cada especie animal, conocer cómo es su historia, su evolución. ¿Se domesticaron? Sí, ya se domesticaron, están con nosotros, pero actualmente cómo son, cómo debemos alimentarlos adecuadamente y también el impacto sobre el medio ambiente, porque cualquier decisión que nosotros estemos tomando ahorita, estamos impactando el medio ambiente. Entonces, mil gracias a todos por su presencia y pues damos paso a las dudas que tengan. Gracias, profesora. Entonces se las leo. La profesora Elizabeth Ramírez quisiera saber cuál es la dieta o alimento adecuado para un mini pincher que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, cuando tenemos problema inflamatorio intestinal, una de las cosas una de las medidas a nivel nutricional que tenemos que tener en cuenta es que la cantidad de alimento que debemos cuidar mucho, la cantidad de alimento que le vamos a dar y debemos suministrársela también en pequeñas proporciones, ¿sí? Entonces, en este caso, este es uno de los casos en el que deberíamos de aumentar el número de porciones. Si bien yo decía que que los perros pueden comer una sola vez al día sin problema, en este caso debemos de darle varias veces al día y tenemos que cuidar muy bien qué tipo de alimentación. Lo ideal es darle una dieta, pues como les digo, nosotras estamos enfocadas en la dieta natural. Si es una dieta natural, alimentos que sean altamente digestibles, ¿sí? Altamente digestibles. Cuando hablamos de altamente digestibles, estamos hablando del huevo, del pollo, cereales que den energía altamente digestibles, en este caso el arroz, pero sin olvidar que tiene que tener una proporción de fibra porque esto le ayuda al tránsito intestinal. Entonces, debe balancearse, si se hace natural, debe balancearse cuánto debe recibir, que eso se hace individualizado, acorde a su peso, acorde a su edad, como les mostraba, acorde a la actividad física que tiene, ¿sí? Y otros datos que relevantes, ¿sí? Evaluar la condición corporal, que eso se hace ya bajo observación, una serie de parámetros que ya tenemos adecuados para ver cómo está esa condición corporal. Entonces, con base en todo eso, se balancea y se da ese tipo de dieta. No Gracias, sé si profesora. quieras, Nancy, adicionar algo. A Nancy Alarcón, permítame, ya le habilito el micrófono. No me dejan. Ya. Dentro de, en la charla inicialmente decía que cuando hay un desbalance a nivel de algún órgano, están recomendadas algún tipo de sustancias que se podrían aplicar a nivel
de la comida balanceada, muy difícil de encontrar, digamos, en un concentrado, porque la comida balanceada, digamos que es algo casi que personalizado para nuestras mascotas, de acuerdo a cada una de las necesidades que tienen ellas. Dentro de los concentrados, digamos que ya hay unas líneas a nivel de marcas o de, sí, de líneas de concentrados que dicen que tienen especificidad para riñón, para intestino, pero muchas veces no son suficientes para poder aliviar totalmente a nuestra mascota. Entonces, lo que nosotros recomendamos si queremos algo holístico sería mejor algo natural, algo que sea consciente para cada patología. Digamos, si tiene un problema a nivel intestinal, el intestino delgado, el intestino grueso es diferente los requerimientos que tiene. Y lo mismo pasa con los nutrientes. Tendríamos que hacer como un balance para poder manejarlos bien. Gracias. La profesora Leonor Vera pregunta, ¿cuántos gramos y qué concentrado recomienda para un perro de 8 kilogramos y cómo se fracciona en el día? Bueno, como te decía, en este caso, pues se requiere otra serie de datos, ¿sí? Como la actividad física, evaluar esa condición corporal y ya de acuerdo a eso, con una ecuación especial se calcula la cantidad y ya dependiendo del tipo de concentrado que le esté dando, se le puede decir, informar cuál es la cantidad. Nosotros, ¿cuál es la indicación? Realmente porque tal vez ha faltado un poco o estamos implementando esa educación, que no es solamente decir cuánta cantidad sin ver el paciente, ¿sí? Es importante hacer la evaluación de la condición corporal, de tomar otra serie de datos, porque con eso entonces ya uno puede calcular exactamente la cantidad, ¿sí? Entonces no, realmente esto así a larga distancia no lo hacemos. No, porque no se hace. Lo que dice Astrid, normalmente uno recomienda que nuestras mascotas tengan una revisión con exámenes de laboratorio para poder saber fisiológicamente cómo se encuentra y su condición corporal cómo está. La edad, el ejercicio, todos esos son factores que llevan a que uno pueda hacer una recomendación específica. Gracias. La profesora Gloria Elsa Sierra pregunta que si le pueden confirmar si el agua de calidad solarizada, cuál es y si sirve también para ser humano, y si podría dar un ejemplo de una dieta natural balanceada. Sí, el agua solarizada también sirve en humanos, ¿sí? Es simplemente tomar el agua, puede ser de la llave, aquí en Bogotá se sabe que pues, el agua es de muy buena calidad potable, entonces se puede tomar esta agua, colocarlo ideal en un recipiente de vidrio, se deja destapada y se coloca al sol mínimo durante 30 minutos. Este tiempo de reposo permite que, como les decía, en parte se evapore un poco de algunos químicos que se colocan para la potabilización y por otro lado entonces nos permite energizar el agua y podemos consumirla tanto animales como humanos. Ejemplos de dietas naturales, ¿sí? Como les decía, nosotras manejamos dietas naturales que son individualizadas, entonces de acuerdo a nuestro paciente, de acuerdo a sus requerimientos, se hace el balanceo adecuado con proteínas de origen animal, no se utilizan proteínas vegetales, solo en casos excepcionales cuando se están trabajando a por lo menos problemas de obesidad, que sí es interesante la proteína y la fibra que ofrecen algunos cereales, pero debe ser muy acorde con el peso. Se balancea de acuerdo a ese peso, de acuerdo a esa condición corporal, entonces ya se calcula cuánta proteína, de acuerdo a la cantidad de proteína que necesita el animal, entonces ya se adiciona la cantidad de
pollo, carne, más las fuentes de energía que normalmente son utilizadas el arroz por ser altamente digestibles, más los minerales, pero todo acorde con el peso, ¿sí? Entonces, dar un ejemplo que se generalice, no, porque en parte eh, algunos, ya Brasil que ha trabajado más sobre evaluación de dietas caseras que corren ahí por internet, hizo un metaanálisis y se demostró cómo muchas de estas dietas tienen deficiencias, no tanto en energía, pero sí en los microminerales como el calcio y el fósforo, y eso está degenerando en alteraciones. Entonces, para hacer una dieta natural necesitamos todos esos datos como ya mencioné. Recordando la primera parte de la charla en la que yo intervine, también lo que decía, el tipo de el temperamento, como sea la mascota, también influye para poder decir qué tipo de alimentación se le da, porque no es lo mismo a un perro que es demasiado ansioso a un perro que tiene, digamos, que es demasiado agresivo, porque tenemos que nivelar lo que decía y hablaba del yin y el yang, o sea, del calor que maneja el paciente. Cuando hay demasiada rabia y demasiado calor, cuando hay demasiado, digamos que es demasiado tímido, demasiado ansioso, baja la temperatura. Entonces ahí ya, al ir a balancear la dieta, se mira si se da un pollo o si se da una carne, si se da cerdo, o sea, todo eso se tiene que manejar y se tiene que ver para poder hacer una muy buena recomendación de la dieta. Gracias. Diana Arboleda pregunta, ¿qué piensa de los snacks a base de carne y vísceras deshidratadas? Bueno, en el caso de este tipo de snacks, normalmente el proceso que ellos sufren de deshidratación es a altas temperaturas. Como ya no hay presencia de agua, sí, y normalmente la deshidratación ha sido con temperatura, si ese fue el proceso que siguió para la deshidratación, son relativamente seguros, ¿sí? Son seguros. Desde que, como les indiqué, no vaya a tener ningún tipo de aditivo, ¿sí? Porque en ocasiones pueden tener algún tipo de aditivos. Pero si la deshidratación fue de esa manera, y si el tamaño también del snack es adecuado, no hay ningún inconveniente. Gracias. Stella Vega pregunta, ¿es cierto que la zanahoria es tóxica para los perros? No, para nada, para nada. Para nada, No, todo lo contrario, todo lo es es más, muy positiva. hablando de snacks, yo le indico mucho a las personas, enséñenles a sus mascotas a consumir verduras, no todas, ¿no? ¿Qué verduras puede consumir un perro? Puede consumir zanahoria cruda o cocinada, de preferencia cruda, porque cruda tenemos todas las vitaminas y algunos minerales en natura, ¿sí? No se van a alterar por calor. Entonces, bien lavada, bien pelada, bien lavada, enséñeles a comer zanahoria, remolacha, frutas, ¿qué frutas? Pera, manzana, banano, sí, obvio, si es un perrito que está con sobrepeso y le gusta el banano, pues ahí sí hay que restringirlo, en ese aspecto sí, hay que ver aquellos que son de alta densidad calórica, pero lo que son pera, manzana, zanahorias, remolachas, hasta algunas personas me preguntan por el zucchini, este tipo de verduras pueden ser suministrados sin ningún problema. ¿Qué no se les puede dar? Uvas, nueces, maní, estas sí tienen que evitarse. ¿Listo? Gracias. Gloria Ramírez pregunta, ¿dar pollo cocido diario en poca cantidad puede ser dañoso para los adultos? No, no, no. El pollo es una proteína de alta digestibilidad, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Y también es el cuidado que hay que tener con los snacks, que siempre hay que estar evaluando esa cantidad, porque hay gente que dice, no, yo le doy a mi animal concentrado y le doy alimento casero, ¿sí? Entonces,
¿cuál es esa cantidad? Tenemos que llegar a hacer como esos cálculos de que le estoy dando una cantidad de concentrado, ya no le puedo estar dando toda la cantidad que me está recomendando la casa comercial, porque es que yo ya le estoy dando en el pollo proteína y energía, ¿sí? Y si se lo da con piel, le está dando más energía. Entonces hay que compensar ese pollo con ese concentrado y hacer un balance, ¿sí? Que para eso también uno tiene ahí unas ecuaciones para llegar a esos ajustes. Entonces, si le está dando pollo y le está dando concentrado, hay que bajarle el concentrado. También con respecto a los snacks, resulta que si yo le estoy dando a mi animal un concentrado, ¿sí? A mi mascota un concentrado, pero le estoy dando muchos snacks, entonces ahí también hay una ganancia calórica. Lo ideal es que si yo doy snacks, por lo menos le tengo que bajar un 5% la cantidad de concentrado que le estoy dando, porque los snacks están aportando también energía, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha gente que le reporta a uno y ya varios le dicen a uno, mi animal no come absolutamente nada, ¿sí? No come, y uno va y lo revisa, están gordos, están con sobrepeso. Entonces, no come concentrado, ¿por qué? Porque les dan muchas golosinas, ¿no? Pero es que lo que pasa es que yo llego y me da pesar porque como no come concentrado, le llevo el roscón, le compro pan, ¿sí? Entonces, obvio, él no va a comer porque ya está por un lado ganando ahí energía, va a estar ocupado el estómago, va a tener un llenado gástrico, entonces va a disminuir el consumo del concentrado. Y normalmente un perro cuando empieza a comer comida natural o comida casera, también es muy difícil volverlo atrás hacia a que vuelva a comer concentrado. Tiene que ser concentrado de muy alta calidad o un alimento húmedo para que ellos se devuelvan, ¿sí? Entonces esa maña de estar dando snacks, a mí me encanta cuando me dicen que les dan zanahoria, que comen mucha zanahoria, que comen mucha remolacha, perfecto, son verduras y de buena calidad, frescas y con energía, ¿sí? Pero cuando ya es pan, roscones, el pan de bono, bueno, que es que me miró y yo estaba comiendo queso y él quería, y yo le di, eso ya trae una alteración ahí a nivel energético. Gracias. Bueno. Estela Vega pregunta, ¿podría recomendar algún concentrado para perros y gatos? No, yo concentrados no recomiendo. Recomiendo que revisen su bolsillo y los ingredientes. Si eligen, si se van por concentrados, revisen con base en lo que yo les dije hoy, revisen ingredientes que sean de alta calidad, que tengan mayor cantidad de proteína animal, que estén libres de químicos nocivos, del BHA, de BHT, de colorantes. Pero realmente yo no recomiendo concentrados, no los recomiendo. Y como les digo, para mí lo ideal y para Nancy en estos momentos y con todo lo que yo he estudiado y he investigado en nutrición animal, para mí lo ideal es que los perros y gatos volvieran a su comida natural, pero balanceada. Gracias, profesora. Ricardo Vélez pregunta, tengo un Golden Retriever de 10 años de edad y es de porte grande. Siempre ha estado por el orden de 40 kilogramos de peso. ¿Qué tipo de alimentación natural puede empezar a suministrarle que pueda bajar de peso y no sufra desnutrición? Siempre se ha alimentado con concentrado. Uh-huh. Bueno, en el caso, bueno, como decía Nancy, y lo hemos reiterado, lo reitero nuevamente, pues es muy importante evaluar el paciente como tal. Nosotros no trabajamos en masa, sino trabajamos con individuo. Ahora, por otro lado, estamos hablando de un animal que ya está en una edad senil. En estos momentos, pues ya el animal baja el metabolismo, empieza, eso es ya natural, empieza a ganar peso corporal, empieza a ganar más tejido adiposo o grasa, ¿sí? Entonces es importante darle alimentos altamente digestibles, bajar la cantidad de energía, ¿sí? Y pues esa evaluación de la densidad energética o la cantidad de energía que se le debe dar en ese alimento para hacerle esa dieta natural, vuelvo y digo, eso tiene que ser evaluado como individuo.
evaluando su peso corporal, evaluando su condición corporal, evaluando otro tipo de antecedentes, porque también en animales geriátricos otra cosa que se empieza a presentar es alteración en sus piezas dentarias. Al alterarse las piezas dentarias también tiene implicaciones en la toma del alimento, ¿sí? Entonces eso también es importante. No sé, Nancy, ¿qué otra cosa tú quieras ampliar? No, y sigo insistiendo, ya es un perro adulto y no sabemos fisiológicamente su estado cómo está. Entonces, siempre es individualizar al paciente y mirar todos los factores que nos puedan ayudar a llevar a una mejor dieta. Algo que puedo aportar y que podemos mirar, y lo que decía, de acuerdo al tipo de mascota que nosotros tengamos, si el perro es demasiado alegre, de pronto le pueden servir alimentos que tengan una coloración roja. Si es demasiado ansioso, alimentos que tengan una coloración amarilla, como para darle los snacks y que nosotros queramos ayudarlo. Los que sean demasiado, digamos que como introvertidos, que podamos decir que son como melancólicos, podemos darle cosas de color blanco. Los que son demasiado miedosos, de esos que se esconden, por ejemplo, darle una pizquita de sal, solamente una pizquita de sal en sus comidas, y alimentos como las algas marinas, esos nos pueden ayudar, que podamos darles ahí en la dieta. Y los que tienen demasiada rabia, que gritan, que a todos le buscan pelea, a veces les podemos dar muchas verduras, los alimentos de color verde. De pronto ese sería un tip que nos puede ayudar. Gracias, dice la profesora Esperanza Góngora, el perro criollo es más fácil de alimentar. A ver, tal vez el criollo porque desde cachorro, si se le dio la comida natural o están acostumbrados a este tipo de dieta, entonces sí, ellos son más, tienen una gama de alimentos que aceptan con mayor facilidad. De hecho, yo me atrevería a afirmar también, sin que haya una comprobación científica, que también tienden a tener más resistencia, ¿no? Entonces, todo lo criollo en otros animales se ha observado, como los criollos en bovinos, todos los animales criollos tienen genes de resistencia al ambiente, ¿sí? Y esto permite que la digestibilidad del alimento que consumen sea mayor. Algunas razas, dependiendo el tipo de raza, sí tienen algunos genes para ser un poco más sensibles a algún tipo de alimentos o tener una selectividad alimenticia, mientras que los criollos sí tienen, no son tan selectivos en el consumo de alimento. Gracias, Juliana Rubio. ¿Cómo hago para incrementar el consumo de agua en mi gato? En el gato, bueno, es que los gatos, como decía algún día un profesor desde la universidad, y creo que ahorita lo estamos comprobando, Son son extraterrestres. extraterrestres. Los gatos son extraterrestres y ellos hacen su voluntad. El gato, como les decía, ellos nos han acompañado, pero ellos han mantenido su comportamiento. El gato en general sí va a tener un consumo de agua menor comparado con el perro. Cuando no consume agua, bueno, primero el bebedero no debe estar muy cerca al comedero. A ellos les gusta consumir agua de diferentes, si ustedes ven que uno está abriendo una llave en el lavaplatos, en el lavamanos, llega el gato, le gusta consumir desde esa agua que está corriendo, ¿sí? ¿Qué estrategias se podrían generar y que se reportan en la literatura? Es que en ocasiones en el bebedero del gato se puede colocar un espejo, de manera que él va a llegar, se va a mirar y va a empezar a jugar, y de alguna forma eso le puede incentivar a consumir agua. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta también, no solamente en gatos, sino en perros, que el consumo de agua también está muy asociado precisamente a los ingredientes o a la densidad energética del alimento, ¿sí? Si los gatos están consumiendo comida, alimento húmedo,
parte digamos, que los requerimientos de agua de ese gato se van a satisfacer en ese alimento húmedo, porque los alimentos húmedos en general tienen un 70% de agua, 30% es materia seca, ¿sí? Entonces ahí ya están aumentando su consumo, ¿sí? Pero si no es el caso, entonces una de las estrategias sería esa. Otra estrategia que se puede usar es saborizar el agua, ¿sí? Entonces se podría colocar un poquito de caldo de pollo en el agua y esto va a ser un estímulo para el consumo. No sé, Nancy, si tú quieras. No, es que es difícil. Ahí toca es mirar cuáles son, porque todos los gatos son diferentes. Hay unos que les gusta así el agua en su tacita, hay otros que tienen que inventarse como si fuera una fuente, hay otros que obligatoriamente ya están acostumbrados a tomar es en la llave. Yo creo que es de más observación para poder llegar a qué punto es al que le gusta al gato para poderlo, porque obligatoriamente tienen que consumir agua. Eso sí es necesario que tienen que tomar agua. A veces toman agua varias veces al día, así sea de a poquitos, pero consumen agua. Pero sí nos toca es estudiarlo de acuerdo a cada necesidad y a cada requerimiento o como les guste a ellos, mirar cuál es la mejor forma. ¿Y cuando es el perro que no consume casi agua? A veces uno les puede colocar hielo o cosas ahí y ellos simplemente por estar buscando dentro del bebedero empiezan a tomar agua buscando algo en el bebedero. Un perro es un poquitico más fácil manejárselo colocando cosas dentro del agua. La saborización del agua también sería otra estrategia, sobre todo de caldos con grasa, un caldito de pollo, ¿sí? Ese caldito de pollo, el sabor, el olor de la grasa y el olor en sí va a hacer ese estímulo. Judy Rivera, yo adopté una mascota y no conozco su alimentación, pues fue abandonada. ¿Cómo se hace para alimentarla en su caso que no sé cómo la alimentaban? Los comenzamos a suministrar Max y ahora Monelo. Ya no le gusta, por eso estamos combinando y en el concentrado con la comida casera. ¿Es malo? En este caso lo que hay que hacer es precisamente evaluar qué cantidad de energía está consumiendo con concentrado, qué cantidad de concentrado se le está dando para en ese caso saber cuántas calorías está consumiendo y cuánta versus la cantidad de comida casera que se le está dando. Por eso uno de los mensajes importantes es aprender a medir la cantidad de alimento que se le está dando al animal, ¿sí? Ahora, cuando ya se entra con comida casera, ya consumir concentrado es un poco complicado. Si ellos ya se acostumbran a la comida casera, para ellos es más rica, es comida tibia, es comida más palatable. Entonces, con mejores olores, todo. Ahora, cuando la comida casera se tibia, y eso pasa también mucho con los gatos, tienden a ciertos ácidos grasos que están concentrados en la alimentación, se volatilizan, ¿sí? Y estos olores hacen que sea más agradable para ellos el consumo de ese alimento que la comida, que el concentrado, ¿no? Si bien los concentrados juegan con eso en el caso de los gatos, de utilizar ese tipo de ácidos grasos para llamar la atención de algunos concentrados, ¿no? Pero es evaluar cuánto se le está dando de comida casera, cuánto de concentrado y llegar a un equilibrio. Ahora, es muy importante que las personas que tienen mascotas estén observando bien el animal. Si bien tiene pelos, y algunos tienen muchos pelos, es importante tocarlos, es importante evaluar si se les están palpando las costillas, si los observa uno dorsalmente, si se les está formando la cintura, cuando ya pierden cintura y cuando no les logro palpar muy bien las costillas, el animal se está engordando, o si se ven mucho, o sea, el animal puede ser peludo, pero yo voy y siento las costillas, el animal está muy delgado. Entonces es importante tocarlo, observarlo
y de preferencia que se estuviera haciendo un pesaje por lo menos mensual del animal para estar controlando. Gracias. Gloria Ramírez, ¿el colágeno es adecuado para el tratamiento de problemas en la columna? Depende del problema de la columna. Ahí te la dejo, Nancy. Realmente yo recomiendo dar, cuando hay bastantes problemas articulares y de columna, una de las recomendaciones que estoy dando es dar mano o pata de res, que es colágeno puro, y he podido recuperar varias articulaciones, movilidad de las mascotas consumiéndolo. O sea que sí me parece importante. Gracias. Y para terminar, preguntan, ¿es bueno a los perros darles aceite de oliva? El aceite de oliva tiene una concentración de ácidos grasos interesantes como son los omega, que tienen efectos muy importantes sobre la composición de la membrana celular. Todas las células, sí, la célula decíamos que tiene 70% de agua, 65-70% de agua y tiene una membrana que la recubre. Esa membrana es rica, es conocida como una membrana de bicapa fosfolipídica. Fosfolipídica quiere decir que tiene fósforo y tiene lípidos. Lípidos es grasa y parte de la grasa importante y que se ha evaluado, se ha reconocido que ayuda en procesos, por ejemplo, de cuando hay lesiones, cicatrizaciones, son los omega 3 que disminuyen inflamaciones. Entonces, puede darse, pero ojo, ojo porque es que todo eso tiene que tener indicación porque tenemos que saber las cantidades. Tenemos que saber qué está consumiendo el animal, porque si ya el alimento que está consumiendo es rica en grasa y yo le adiciono más grasa, así sea una grasa de muy buena calidad, yo puedo estar induciendo a mayor ganancia de peso. La grasa es reconocida como que tiene en promedio 8.000 kilocalorías, ¿sí? Por 100 ml de aceite, ¿sí? De centímetro cúbico. Entonces, es muy importante considerar qué cantidad le estoy dando, ¿no? Y por qué se la estoy dando, ¿sí? Si el animal está consumiendo un alimento balanceado, mi indicación es que restrínjase al alimento balanceado, restrínjase a darle ese alimento y si les van a dar snacks, entonces bájenle 5% y que esos snacks sean verduras. Gracias. Juliana Rubio dice que ha escuchado que el colágeno de la pata de res o de pollo no es completamente absorbido, que es preferiblemente darlo hidrolizado. ¿Podría decir si está en lo cierto o es falso? Y si absorbe bien ese colágeno, si es natural. Bueno, pues realmente yo lo doy es natural. No he tenido ningún problema. He tenido pacientes que lo consumen periódicamente. Vienen durante harto tiempo consumiéndolo. Hemos hecho radiografías antes de llegar a mí y durante el tratamiento y hemos visto cómo se ha alcanzado a ver bueno, con todo el tratamiento y todo lo que se le hace, pero hemos visto un cambio y hasta nuevamente una recuperación del cartílago articular, que es lo que se va perdiendo y que por eso se recomiendan el colágeno. Entonces, pues en mi experiencia sí ha sido muy favorable el colágeno natural. El colágeno, para complementar, el colágeno es una proteína de tipo estructural, ¿sí? Y como les decía, en la evolución de los perros, que si bien son omnívoros, pero permanecen como carnívoros, parte de lo que permanece en los perros como carnívoros es que ellos tienen que recibir proteína animal en su estómago. Y parte de esa proteína animal, como el colágeno, activa enzimas importantes y baja el pH del estómago para que esas enzimas puedan actuar. Las enzimas del estómago actúan a pHs, en el caso de los perros, de 2.5 y de 3. El colágeno activa la producción de ácido clorhídrico para que a su vez, al bajar ese pH en el estómago,
se produzcan las enzimas que degradan ese colágeno, que en el estómago son las pepsinas. Entonces esas pepsinas hacen un corte inicial de ese colágeno, lo dejan en péptidos, ahí pasa al duodeno y en el duodeno reciben enzimas que provienen del páncreas que terminan de hacer el corte definitivo para que esos aminoácidos sean absorbidos, van al hígado y el hígado ya va a distribuir esos aminoácidos importantes donde lo requieran. En este caso, si es para la columna, entonces le está haciendo un aporte importante en la columna para que haya un restauramiento. Entonces, ¿qué es el colágeno hidrolizado? El colágeno hidrolizado, como su nombre lo indica, es hidrólisis, ¿sí? Que el agua rompe enlaces de ese colágeno, lo deja un poco más accesible para que tal vez el estómago no trabaje tanto y llegue al intestino delgado y sea absorbido rápidamente. Pero el intestino, el tracto digestivo del perro tiene toda la maquinaria para hacer eso. No es necesario darlo hidrolizado, ¿sí? No es necesario. Si lo quieren dar hidrolizado, se les puede dar hidrolizado, pero se les puede dar pata a los perros, que funciona. Harta patada. Denle pata a los perros. Cocinada, eso sí. Nada de crudo. Listo, gracias. Sí, el profesor Ricardo Bay les pregunta si la pata de res es mejor darla cruda o cocida. No, Acabamos de responder. Cocinada, por favor. Cocinada, mire, nosotros tenemos experiencia con muchos pacientes con respecto a eso. Mire, de pacientes y yo tuve alguna vez un estudiante que quería trabajar con las dietas BARF y resulta que le salió más caro el tratamiento para control de salmonelosis que lo que hizo con su dieta BARF, ¿sí? Entonces, es mejor cocinar todo, ¿sí? Porque nosotros no tenemos control adecuado de los microorganismos ni se tiene en un ambiente estéril. Si viviéramos en un ambiente estéril, se le podría dar un alimento crudo, pero no vivimos en un ambiente estéril. Y aparte de eso, los microorganismos como las bacterias, que ya están en una carga alta en el ambiente, ellas se multiplican muy rápidamente. Ahora, dependiendo del clima, se multiplican más rápido, ¿cierto? Entonces, por eso hay países, por ejemplo, el otro día me comentaba alguien que tienen en Canadá, están certificando a gente para que haga comida cruda, ¿sí? Pues digamos, nosotros como veterinarios yo no lo recomiendo. Es hacer ese tipo de implementaciones. Posiblemente en Canadá, en Rusia, en el Ártico y en el Antártico funcione, porque son países muy fríos y sin embargo hay carga bacteriana en el ambiente. Entonces es muy riesgoso, Yo no lo recomiendo. O sea, siempre todo cocinado. Nos indica que nos puede estar haciendo daño, que nosotros no sepamos, que su deposición no sea la adecuada, que tenga cuando están consumiendo comida cruda, la deposición puede ser blanda, pastosa, o sea que es de difícil recogerla, ¿cierto? Que presente vómitos periódicos. Eso puede decir que está haciendo una mala asimilación, puede ser por la cantidad de bacterias. A veces las bacterias, como dice Astrid, se consumió rápido la comida, no se alcanzaron a reproducir tan rápido y entonces el daño va a ser no al instante, sino después. Si el perro boyato no quiso comer y la comida estuvo expuesta al ambiente, entonces si hubo harto calor, las bacterias se reprodujeron más rápido. Entonces, cuando él la consume, podemos también tener un vómito o una deposición, una diarrea más, digamos, en el mismo día se puede presentar esos problemas. Ahorita hay muchísimos estudios más de los que Astrid ha dicho que muestran que el Campylobacter puede tener otro tipo de patologías, no solamente las digestivas, sino que puede tener problemas a nivel musculares, a nivel del sistema nervioso central, digamos que son nuevas enfermedades que están apareciendo por ese tipo de comidas que no se habían estudiado antes. Entonces hay que tener demasiado cuidado con ese tipo de comidas.
Y otra cosa que quería adicionar, no en este caso, sino, pero ahora hablando de las proteínas y de los alimentos, otros ingredientes adicionales que la gente puede estar dándole a las mascotas, y el caso que preguntaban sobre el problema intestinal, ¿sí? Cuando hay un problema que ya se reconoce que el animal tiene problemas de asimilación, valga la redundancia, eso quiere decir que a nivel de su tracto digestivo posiblemente no se estén produciendo todas las enzimas para digerir alimentos. Entonces, por un lado, como ya decía, la recomendación es dar alimentos con proteína de alta digestibilidad, como es el pollo, como es el huevo. Sin embargo, con el huevo tampoco se puede exceder, ¿no? Y otra cosa es muy importante es mantener un alimento estable, una composición estable. Cuando un animal tiene problemas de digestión, no le podemos estar variando tanto la alimentación. Si él ya está adaptándose a un tipo de proteína, ya su tracto digestivo está produciendo ciertas enzimas, porque cuando uno deja de consumir ciertos alimentos, o los animales en este caso también, como es en el caso de los cachorros, dejan de consumir la leche, que hace el tracto digestivo, que hace que pasa a nivel de las células de los enterocitos, a nivel de tanto de intestino delgado como a nivel de páncreas, dejan de producir ciertas enzimas. Entonces, dejan de producir las lactasas porque ya llegó el tiempo de dejar de consumir la leche. En el caso de las dietas, si un animal está acostumbrado a consumir cierto tipo de proteína, sí, y si no produce alta cantidad de esas enzimas para esa proteína, que por eso es que no se asimila bien y por eso es que no gana peso y por eso es que a veces tiene problemas de diarrea, si yo le cambio abruptamente a otra dieta, el animal no va a poder generar más enzimas para ciertos ingredientes estables. Entonces, para ese tipo de animales es recomendable no estar variando tanto la alimentación. Listo, profesora. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Esperamos que a todos les haya gustado. Yo estaré muy pendiente si tienen más preguntas para yo consultárselas internamente a ustedes por correo, por el chat de WhatsApp. Entonces recuerden que todos están invitados a participar en las sesiones virtuales que hemos venido programando semanalmente. No sé si tengan algo más por añadir, profesoras. No, agradecerles primero a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional por esta invitación que nos hicieron a participar y a compartir esta información, y agradecerle a todos los participantes por la atención que durante este tiempo y por las preguntas que nos hicieron, y a disposición para cualquier otra pregunta que tengan. Y el mensaje siempre es ser consciente con todo lo que estamos haciendo con los animales y con el medio ambiente. Ellos merecen respeto y no podemos antropomorfizar a los animales, que es decir, lo que yo pienso que para mí es bueno y lo que me gusta a mí, quiero hacérselo a ellos. No, ellos son especies diferentes, ellos merecen respeto y el medio ambiente también merece respeto. Ese es mi mensaje final y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de que nos tengan en cuenta a nosotros veterinarios para estas charlas tan importantes, y que llegar a lo holístico es muy importante también para nuestros seres queridos que son las mascotas.